Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al tercer ciclo de Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo JADE, que los saludan desde Mendoza, República Argentina. Y bueno, nuestro saludo se extiende a todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Somos parte de la familia de Epicentro México. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil y también PAC Atogapar. Y nos acompaña esta noche Alejandro Sáez Reale, que ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muy amable de participar, gracias. Por favor, Gloria, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy agradecidos nosotros y como estábamos hablando de recién, qué es lo que nos está pasando con Epicentro, algo maravilloso. Se cumplen 8 años de la creación de Epicentro, que tiene su sede central en México, y hay una persona que está con nosotros también acompañándonos, porque no queremos dejar pasar esta oportunidad antes de mañana. Héctor Paz Díaz, ahí estás, presidente, director, factotum de Epicentro México. Hola. Buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes. Hola Héctor, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, muchas gracias y perdón por robarte 5 minutitos de tu entrevista. Una disculpa, encantados. ¿no? Estamos encantados. Muchas Te gracias, queremos Marcelo. escuchar que nos hagas un raconto sobre estos 8 años que son maravillosos. Muchas gracias, Marcelo. Hay un gran abrazo que siempre estás atrás de cámaras y de esta transmisión de Argentina. Pues, ¿qué te puedo decir, Gloria? 8 años de estar difundiendo la prevención, la protección civil, la gestión del riesgo, la seguridad y salud ocupacional, el intentar salvar vidas por medio de llevar la información a quien realmente lo necesita, que es la población, que es quien realmente sufre todas las situaciones. A veces, y lo digo de esta manera, a veces las malas decisiones políticas, quien las sufre es la población. Exactamente. A lo que- Eh, las malas decisiones de la propia población, quien lo sufre es la propia población o la siguiente generación. Y yo creo que la única forma de poder hacer algo es darle información. Si tenemos un conocimiento, si tenemos la información correcta de qué hacer, creo que es la manera correcta de empezar a salvar vidas. Por ahí se inicia, ¿no? Eh, hace muchos años yo decía, en una entrevista me preguntaban, bueno, pero Epicentro, ¿qué está haciendo? Le dije, no lo sé, pero es algo seguro, algo estamos haciendo bien. ¿Qué es? No tengo idea, pero ha funcionado. Y ha funcionado al grado de que nos han copiado y qué bueno, ¿no? Muchos también me decían, es que ya salió otra radio, Héctor, qué coraje que te copien. Le dije, qué bueno que copien, porque si me están copiando significa que estamos haciendo un trabajo correcto, digno de ser copiado. Algo es seguro, Epicentro es el primero y eso nadie se lo quita, nadie, ¿no? 8 años trabajando en este gran proyecto, 8 años de que iniciamos y que nadie nos creía y que ahora ya brincamos hasta la frontera de este hermoso país y que ya llegamos hasta Argentina, que ahí intentamos y seguimos todavía brincando con pláticas para poder brincar el charco, pero ahí vamos, avanzando poco a poco. Bueno, eso es interesante. Cuando dicen poco a poco es, yo creo, como ha sucedido, ¿no? Hasta llegar a este estado de cosas en que todo el mundo se entusiasma porque además queremos salir, queremos informar. Y vos sabés que un psiquiatra amigo que está dedicado también a la gestión del riesgo ha dicho que el mejor ansiolítico es la información. Claro, y yo creo que también va por ese lado, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, porque eso es interesante también de comunicarle a las personas, es decir, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué no lo ponemos aquí y lo distribuimos y lo diseminamos? Porque hay otros sitios, como vos decís, que se puede imitar, por supuesto. No importa, hay muchas radios, hay muchos canales, hay muchos medios, redes sociales, etcétera. Pero esto tiene una personalidad, ¿eh? Esto tiene algo que es único y pasa en cada uno de los epicentros. ¿Cuántos son ahora actualmente? 17. 17. Bueno, es un número
muy importante. Y nosotros hace 2 años y medio que estamos dentro de la familia del Epicentro y hemos tenido respuestas muy favorables y después en YouTube cuando queda todo grabado la gente lo rescata, lo pone, lo trabaja aún en las cátedras, en las aulas y eso también es muy interesante. Y también baja a la comunidad. Eso yo creo que es un gran valor, un valor increíble. Y nosotros estamos muy felices de pertenecer a Epicentro. Los que somos de Fundación JADE, Marcelo Piatti, yo y bueno, los invitados que siempre acceden a estar con nosotros y a conversar de temas como el que vamos a tener hoy, porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante, cuidado, que es el calor, 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 calor extremo y algo que nos va a comentar Alejandro enseguida, que es muy interesante. ¿Qué hacemos con las ciudades? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Alejandro, por favor? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Héctor, nuestro Ven, abrazo. Sí, dos dime. segunditos. ¿Ven por qué es importante difundirlo? Todos estamos con el calor, preocupados y demás, y Alejandro te puede decir por qué está pasando y qué se debe de hacer, ¿no? Y esto, si no se difunde, la gente solamente se va a seguir quejando del calor. Eh, Ujú. eh, lo cual, insisto, es una forma de salvar vidas. En el caso de nuestro país, en las últimas semanas hubo una onda de calor bastante tremenda y hubo 16 personas muertas. 16 personas muertas por una situación de calor. Entonces, si no se difunde la información, puede haber más gente muerta. Te agradezco muchísimo. Mañana tenemos el aniversario, iniciamos los festejos del 8º aniversario, sistemas de alerta temprana para todos. Ese va a ser el tema, esa es la línea que vamos a estar trabajando estos 2 días. Todo en línea totalmente. Agradezco a RISE, a CEPROC, a TOGAPAN, CENAPRED, CENACET, CEPREDENAC, Colegio de Protección Civil, la Red, Xoneca, Redulac, MDREIEC, Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, UNDRR, Universidad DUCENS, GNDR, nuestro legado y AMISI, que son todos los que se han metido para poder dar ponencia este año, dar una plática, vamos a tener conferencias magistrales, mesas de análisis, todo empieza a las 17 horas, hora de la Ciudad de México, ¿no? Todo va a ser por Zoom, tenemos 500 lugares, todavía ahí estamos, sobran algunos, se gustan inscribir, todavía está abierta la plataforma, les pedí que la mantuvieran un poquito más, y si no, vamos a salir por redes sociales también. Esto es algo para la población que debe llegar a todos lados y agradezco a cada uno de los epicentros, a cada uno de los de Epicentro Blog que escriben, a cada uno de los que ha aportado un libro, información para generar la biblioteca, la andariega de Epicentro, que anda viajando por todos lados. Esa es la idea, compartir la información. Muchas gracias, Alejandro, gracias por permitirme robarme el tiempo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Héctor. Te despedimos con un abrazo virtual, que en algún momento será realmente presencial. Muchas gracias. Gracias, Héctor Paz Díaz. Muy amable, gracias. Qué lindo. Bueno, estas son las grandes satisfacciones, Alejandro, que tenemos de Seguro. poder conectarnos de esta manera y que Héctor sea también orientador, guía, etcétera, ¿no? Es súper interesante. Bueno, desde México nos están brindando su apoyo, aparte de Héctor y todo el equipo, Eric Álvarez, y que está conectado siempre con Marcelo Piatti. Acá está Marcelo Piatti, y yo, Gloria Braschi, una servidora. Bueno, Alejandro. Alejandro Sáez Reale, ingeniero por la Universidad Católica Argentina y magíster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente está finalizando la maestría en gestión de ciudades de la Universidad de Buenos Aires. Es Policy Leader Fellow por el Instituto Universitario Europeo. Tiene experiencia laboral tanto en el sector público como en el sector privado y actualmente se desempeña como coordinador senior en el programa de ciudades de CIPEC. Allí se especializa en temas de gobernanza metropolitana, planificación urbana y además
también Alejandro se especializa en acción climática, con foco en resiliencia y adaptación al calor extremo. ¿Cuánta falta nos hace todo esto? Tus conocimientos. Yo te agradezco por haber estudiado tanto y por tratar de perfeccionarte siempre, porque eso lo estás trasladando a partir de una ONG que es CIPEC, que si nos quieres explicar un ratito de qué se trata CIPEC para conocerla un poco más, que es miembro a su vez de GNDR, ¿no? Exacto. Bueno, gracias Gloria, gracias Marcelo por la invitación. Para mí, en lo personal, es un placer poder participar de estos espacios y de estas redes donde uno cuenta algo, pero también aprende y se lleva. Y sobre todo en un tema que necesita ser contado. Como Ujú. decía recién Héctor, y decías vos también, la información ayuda, ¿no? Ayuda a calmar la ansiedad y sobre todo en temas que son relativamente nuevos, ¿no? Como el calor extremo en contexto de cambio climático, eh, poder comentar por qué es un tema importante, qué se debe hacer al respecto, y articular con redes y organizaciones de la sociedad civil ayudan a esa sensibilización en el tema y de forma colectiva a impulsar cambios que repercutan en una mejor calidad de vida de las personas. Así que gracias por esa invitación. No, 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 los agradecidos somos nosotros. Ahora una pregunta antes de comenzar tu Sí. presentación. ¿Por qué si había tanta información hace años atrás y la conocíamos todos? ¿Por qué esto viene ahora a ser una eclosión? ¿Es por el calor extremo? ¿Es por otras situaciones? ¿Es por las lluvias? ¿Por qué ha sucedido todo esto? ¿Porque se ha difundido más? Ah, En realidad nos preguntamos todos los días lo mismo y todavía no hallamos una respuesta coherente, ¿no? Quizás sea porque nos está pasando. Sí, creo que es una suma de cosas. Sabemos que el cambio climático, sabemos hace rato que está, pero creo que en los últimos años y tal vez en la última década ha habido cada vez más información y sobre todo se ha sufrido más, ¿no? Entonces Claro. eso nos ayuda a dimensionar que esos análisis y esos pronósticos que hablaban del cambio climático que es un fenómeno global, pero que se sufre de forma local, ¿no? Entonces eso creo que de a poco ayuda el trabajo que ha hecho IPCC, el panel de Ahí, expertos, en, exacto. en generar información, en sensibilizar y después en cada país cómo esa información se ha ido adaptando. Creo que ha ayudado a que de forma generalizada se entienda mejor las distintas aristas y efectos del cambio climático, sobre todo a nivel local. Y esta Claro, la seguidilla academia, de exacto, la academia se ha movido mucho y todos los informes del IPCC, acá en Mendoza vive una persona que pertenece, es uno de los expertos, ¿no? Ricardo Villalba, y lo conocemos hace mucho en la universidad. Entonces, esos informes son para los gobiernos, porque están destinados a los gobiernos, a los tomadores de decisión. Bueno, eso cuesta un poco. Bueno, yo quería también remarcar que Alejandro está en Buenos Aires, yo estoy en Mendoza, o sea que nos separan 1000 kilómetros físicos, pero de ninguna manera nos separa nada. Estamos en el mismo barco. Estamos muy sufriendo las bien. mismas consecuencias. Bueno, Sí. Alejandro, cuando gustes, entonces, Perfecto. te Comparto escuchamos. pantalla y les cuento un poco más. Antes Por una favor, introducción. Eh, gracias. yo formo parte de CIPEC, como bien decía Gloria. CIPEC es una organización de la sociedad civil, es una fundación. eh, y CIPEC significa Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Somos un think tank y que es un grupo de personas que generamos evidencia para informar el proceso de toma de decisiones de funcionarios políticos, ¿no? Y del Congreso y de distintos tomadores de decisión. Entonces, generamos asistencia técnica con gobiernos, local, provincial o nacional, eh, y tratamos de ayudar a que se tomen mejores políticas públicas, mejores decisiones, y tratando de basarlo en evidencia, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Te pido, Gloria, que me confirmes si se está viendo bien. Sí, 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 está bien. Solo falta que lo agrandes nada más. Perfecto, está perfecto. Ahí está bien. Muchas gracias. Muy amable. Bien, Gracias. Adelante, Alex. gracias. Bueno, yo me voy a poner un timer para respetar los tiempos y poder contarles todo, que es bastante.
Muy bien, ahí estamos. Em, bien, bueno, hacia ciudades más resilientes al calor, es el título de la charla. Básicamente yo voy a hacer un comentario sobre la nueva realidad climática, sobre todo urbana. Digo, ¿por qué hace tanto calor en las ciudades? Es una pregunta que suele surgir bastante. Hay dos razones principales. Después entender cuáles son las consecuencias del calor extremo, cómo nos impacta en las ciudades y en la población, y qué estrategias hay y qué herramientas están disponibles para estar mejor preparados, ¿no? En términos de sensibilización, de preparación y capacitación, y también más de decisiones en el ámbito urbano, del espacio público y otras. Bien, bueno, todos sabemos que tenemos una realidad climática nueva, a veces se la llama nueva normalidad climática. A mí me gusta pensar que esto es una anormalidad, porque no es normal lo que estamos viviendo y que día a día, semana a semana, o al menos año a año, se rompen récords de temperatura. Ayer, por ejemplo, en Buenos Aires se rompió un récord en los 117 años que el Servicio Meteorológico Nacional tiene registro para la ciudad de Buenos Aires. Nunca un 1 de agosto había hecho tanto calor. 30, más de 30 grados se registraron y estos son algunos de los titulares que estamos viendo de forma prácticamente permanente. Y a mí el que me gusta es el que está abajo a la derecha, que dice que estamos experimentando las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas, ¿no? Anunciando que el calor ha llegado para quedarse y hacia adelante, en el futuro cercano, esto va a empeorar. Y un comentario, una salvedad, es que nosotros, la evidencia se suele hablar del aumento de temperatura a nivel global. El Acuerdo de París hablaba de 1,5 grados o de 2, pero esto es un promedio global, ¿no? A nivel local hay otra realidad. Los aumentos de temperatura son mucho más grandes que 1 grado o 2 grados, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, hay básicamente dos grandes razones por qué hace tanto calor. Primero, hay un fenómeno que son las islas urbanas de calor, que son inherentes a las ciudades y que están y ocurren por la transformación del territorio, ¿no? Una ciudad, a medida que crece y se expande, va generando cambios en el territorio, bueno, y eso genera que cambie el clima local. Y después, a nivel más global, tenemos el fenómeno de cambio climático que va haciendo que haya olas de calor, que son fenómenos de otra naturaleza, no son constantes ni crónicos como las islas urbanas de calor, pero son muy agudos, ¿no? Y se genera mucho, mucho aumento de temperatura cuando ocurren y están siendo cada vez más frecuentes. Las islas urbanas de calor, como decía, están asociadas a transformar el territorio. A mí me gusta pensar que es la manifestación climática de la modificación de la superficie terrestre, ¿no? A medida que va cambiando la cubierta eh, terrestre, ¿no? Se expande la frontera agrícola y luego esa frontera agrícola se cambia por ciudad, por asfalto, por ladrillos, por acero, por cemento. Bueno, todos estos materiales artificiales tienen una inercia térmica y un comportamiento ante la radiación del sol distinto a lo que es la vegetación, ¿no? Entonces, lo que se provoca es que haya una acumulación de temperatura en las ciudades y eso es básicamente la isla urbana de calor. Se lo suele definir como la diferencia de temperatura entre el centro urbano, que es lo más densamente construido, con el borde periurbano o el borde rural, que es más fresco. Entonces, a medida que esta modificación del territorio ocurre, vamos sacando plantas, vamos quitando agua en superficie, se entuban los arroyos y se agrega asfalto, ladrillo y suelo desnudo. Y estamos modificando las superficies físicas, las propiedades físicas de la superficie terrestre. Básicamente son dos y hay una complementaria. Estamos modificando el albedo, que es la proporción de radiación que se refleja. Estamos modificando la evapotranspiración, que es
un efecto de la vegetación y estamos generando calor antropogénico. Ahora vamos a ver cada uno. El albedo, como decía, es cuánta radiación solar se refleja. Eh, por ejemplo, los colores oscuros reflejan muy poca radiación y acumulan temperatura y calor. Por ejemplo, el asfalto tiene un albedo bajo y hace que se acumule mucha temperatura. Por eso en verano el asfalto es una de las zonas como urbanas o superficies urbanas más calientes. Después la evapotranspiración es un proceso propio de la fisiología vegetal que lo que hace es bajar la temperatura ambiente. Por eso tiene que ver con el calor. Además tiene otros efectos de infiltración superficial y profunda, la vegetación, que tiene efectos en lo que es escorrentía y propensión a inundaciones. Entonces, básicamente tenemos, a medida que se construye ciudad, tenemos menos evaporación y se va impermeabilizando la cubierta, ¿no? Las zonas urbanas más transformadas. Y después hablábamos de calor residual, por ejemplo, los tubos de escape de los autos o las unidades externas de los aires acondicionados también emiten calor. Y mucho tiene que ver con cómo están diseñadas las ciudades, ¿no? Em, yo pienso que la acumulación de temperatura es una función de la morfología urbana, ¿no? Una suerte de dime cómo está diseñada tu ciudad y te diré cuánto calor vas a acumular. Entonces, estos son algunos de los elementos sobre los que vamos a tener que trabajar para que las ciudades sean más resilientes. Y otro fenómeno eran las olas de calor, ¿no? Esto es información del Servicio Meteorológico Nacional. Y lo que podemos ver es en el gráfico de la izquierda la anomalía de la temperatura media a nivel país. Y vemos que ha sido en general eh, eh, hacia fría, digamos, entre 0 y 1 grado. Y hacia los últimos años, la anomalía ha sido de más calor. eh, y lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es la anomalía que hubo en marzo de este año, ¿no? Nosotros en buena parte de Argentina sufrimos una cantidad de calor que fue muy, muy grande, eh, incluso con cortes de temperatura que agravó la situación para mucha gente. Y a punto tal fue la anomalía que el Servicio Meteorológico Nacional, en las escalas de diferencia térmica, tuvo que agregar colores, ¿no? Entonces, lo que se está viendo con cada vez más frecuencia es que se van rompiendo récords sobre récords respecto a qué temperatura se llega en determinado momento del año. Como decía recién, ayer fue un día absolutamente, ayer y antes de ayer, absolutamente atípicos. Y esto que hablamos a nivel generalizado pasa también en las ciudades, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional desarrolló desde hace poco un sistema de alerta temprana para temperaturas extremas. Y tienen un montón de ciudades del país, estaciones meteorológicas que miden temperatura y permiten entender si estamos frente a una ola de calor. Y estos son datos para distintas ciudades que fui seleccionando. Está el dato también para Mendoza, es el último gráfico de esta serie. ¿Y cómo se lee este gráfico? Tenemos década a década, desde 1960 hasta la década pasada, cuántos días de calor hubo eh, en total por década. Y vemos, por ejemplo, para Mendoza, que en la década entre 1960 y 1970 hubo 3 días totales en toda la década. Luego, en las décadas siguientes, fue fluctuando entre 14 y 18 días totales. Ahora, en la década entre 2011 y 2020 hubo 71 días totales. El salto es abismal. Y esto pasa en muchas ciudades, ¿no? Aquí hay una selección de 5 casos, pero es similar en Posadas, San Juan, San Luis, San Rafael, bueno, y muchas localidades más. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos ante una nueva realidad climática, pero que a nivel local también nos está afectando.
Entonces, la combinación de estos dos fenómenos, ¿no? hacen que esté haciendo demasiado calor porque actúan de forma sinérgica. Esa diferencia de temperatura que se generan por el efecto isla de calor urbano, que suma entre 1, 3, 5 grados de temperatura, y la ola de calor cuando ocurre, que son son varios grados más, bueno, hace que haga de golpe 8, 10, 15 o 20 grados de diferencia de temperatura. Y esto no es gratuito, no pasa inadvertido, porque el calor extremo afecta el funcionamiento de las ciudades de formas muy variadas. El calor, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay evidencia, es el primer, digamos, asesino o la fuente de mayor mortalidad asociada a eventos meteorológicos extremos. Mata más que terremotos, huracanes e inundaciones juntos, solo el calor, ¿no? Como para tener dimensión. El año pasado en Europa murieron más de 60.000 personas por calor extremo. Hoy la evidencia para los datos, para los lugares donde hay información, nos muestra que es un tema muy importante y por eso también lo relevante de tener información. Nos afecta en la salud, afecta a nivel ecosistémico, afecta a la economía urbana, la provisión de servicios, la infraestructura, el transporte. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y a mí la figura que me gusta usar es el de la bola de nieve, ¿no? Porque cuando viene una ola de calor, cuando hay algunos grados más de temperatura, em, se empieza a generar como una serie de efectos en cadena que tienen un impacto final muy, muy alto. En la economía, por ejemplo, está medido que a partir de un cierto nivel de temperatura, por ejemplo, 36 grados, empieza a bajar la facturación en comercios, ¿no? Es natural, uno cuando hace demasiado calor no sale de compras, ¿no? Porque agota, agobia y no nos dan ganas. Bueno, esto afecta a la economía y la facturación de pymes y de comercios de cercanía. La mortalidad de la que hablábamos recién tiene un costo económico. Los lugares que tienen temporada de esquí, por ejemplo, y deportes de nieve, empiezan a ver acotada la duración de la temporada. En España, por ejemplo, este invierno de allí en nuestro verano, la mitad de las estaciones no pudieron abrir, ¿no? Y eso es un impacto directo en empleo y en ingreso de las personas. En la infraestructura de transporte también, eh, sobre un cierto umbral de temperatura, empiezan a fallar los distintos medios de transporte, se derrite el asfalto, hay fallas en el sistema eléctrico y eso hace que dejen de funcionar medios de transporte. También la provisión de energía eléctrica y de agua aumenta mucho el consumo de estos servicios y eso genera picos de demanda que pueden generar fallas generalizadas. Y en la salud es uno de los impactos más Perdón, importantes. te voy a interrumpir un ratito, pero acá tengo una pregunta, Sí, porque yo también lo leí recién, por el consumo de agua. Tenemos un sí, problema impresionante con el agua, que es un recurso no renovable, y lo estamos sí. sufriendo en carne propia también acá en Mendoza, y lo está sufriendo en estos momentos Montevideo de una manera muy, muy Sí. álgida. Entonces, ¿cómo se podrá compatibilizar en el futuro la escasez de agua con este aumento de temperatura y requerimiento del agua, ¿no? Sí, es un punto súper importante este que mencionás y levantás, Gloria, gracias, porque cuando hace mucho calor es cuando más necesitamos agua y en los lugares donde hay crisis hídrica, y hay ciudades que dependen absolutamente del agua y no estamos hablando para solo regar cultivos, ¿no? Para tomar, ¿no? Como le pasa a Mendoza, a Uruguay y otros lugares. Bueno, hay algunas cosas que mucho depende del clima a nivel global, por eso la reducción de gases de efecto invernadero es indispensable, pero hay una serie de cosas que también se pueden hacer a nivel urbano, ¿no? Incorporar infraestructura verde, vegetación, hace que aumente la humedad local, se pueden hacer reservorios de agua
se puede hacer captación de precipitaciones incorporando vegetación. Esto es dentro del campo de lo que es como la adaptación climática y la planificación urbana. Hay cosas que se pueden hacer, pero creo que lo primero es empezar a cuidar y cuidar más el agua, ¿no? Porque hay poca y es imprescindible que la poca agua que hay la podamos cuidar. Em, bueno, y mencionaba que la salud es uno de los ámbitos donde más impacta el calor, porque el calor mata a mucha gente, pero mata de una forma silenciosa. ¿Por qué? Porque las personas que fallecen en general son personas que eh, no levantan sospecha, digámoslo así. Fallecen adultos mayores, personas con más de 60 o 70 o 80 y más años son los que tienen más vulnerabilidad. Pacientes con prevalencia de enfermedades cardíacas, renales o respiratorias o mentales también se ven muy afectados. Niños también, mujeres embarazadas. eh, y, y matan en silencio, ¿no? La evidencia después nos permite entender cuánta gente fue afectada, pero en el momento ese fallecimiento no se etiqueta como murió por cambio climático. Eh, por ejemplo, en 2013, la ola de calor que sufrimos en el verano, solo en la ciudad de Buenos Aires, mató 544 personas. Y en todo el país casi 2.000 personas, ¿no? La peor inundación que tuvimos, que fue ese mismo año en La Plata, digo, la peor de los últimos años, las fuentes oficiales hablan de alrededor de 90. ¿No? Así hayan sido más, el calor mató casi 20 veces más, ¿no? Y esto, ¿no? Pareciera que no nos damos cuenta o no está en los titulares, pero bueno, la información, como recién decíamos con Héctor, es indispensable. Y otro efecto asociado es que cuando aumenta la temperatura en las ciudades, y esto lo vemos mucho con las islas urbanas de calor, aumenta la prevalencia de mosquitos, vectores de enfermedades. Entonces, enfermedades que no estaban en ciertos lugares, que se van calentando de a poquito, empiezan a estar cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, esto es un efecto colateral, digamos, del cambio climático y de la isla urbana de calor que hay que tener en cuenta. Eh, brevemente, este es un análisis interesante sobre la mortalidad durante el verano, digamos, la mortalidad promedio de olas de calor y lo que fue en diciembre de 2013, ¿no? El riesgo relativo creció muchísimo. Y si miramos qué grupos sociales se vieron afectados, este gráfico muestra eso. Fíjense cómo las mujeres tienen más riesgo que los varones, es leve, pero existe, y cómo personas de 65 años y más empiezan a tener más riesgo relativo de fallecer. Cuanto más arriba en el gráfico, más riesgo, ¿no? Eh, entonces, ¿a quiénes afecta? Como decíamos, personas de edad avanzada, personas con patologías crónicas, población infantil y personas en contextos vulnerables, ¿no? Una persona en situación de calle que no tiene un aire acondicionado, que no tiene dónde refugiarse, está absolutamente expuesto. Los trabajadores del aire libre, recolectores de residuos que tienen que estar barriendo en verano en una ola de calor, también trabajadores de la construcción o del sector agropecuario, y quienes viven en asentamientos informales por las condiciones de- de- de baja calidad constructiva también. Entonces, esto nos ayuda a entender a quiénes afecta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, nosotros identificamos, digamos, distintas maneras de mejorar la resiliencia frente al calor. Primero, entender que es un gran problema y que hay que ocuparse, ¿no? Generar conciencia y sensibilización. Después, prepararse, generar información propia para entender a dónde nos afecta. Tercero tiene que ver con adaptar diseño urbano y dentro de este, pero que es muy relevante, por eso le damos como jerarquía eh, también como de eje, es aumentar la vegetación, la infraestructura verde. Acá, Entonces, Alejandro, perdón, sí,
interrumpo de nuevo. A propósito de lo que acabas de decir, ya tenía la pregunta anterior, es cómo mejorar entonces los diseños de las ciudades. Creo que está relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Esto de la Sí, adaptación, de cómo se hace, exactamente. cómo Ahora se... vamos a ver algunos ejemplos concretos de ciudades que ya lo están haciendo. Em, bueno, como Acá que no llueve decíamos, nunca, que no tenemos, el verde lo hemos conseguido nosotros, ¿no? Con agua y con plantación. Y no llueve, o sea, la cantidad de meses que no tenemos agua. Por lo tanto, claro, reservorios no podemos tener en estos momentos, al contrario, hasta los humedales se nos están secando. Entonces, y los humedales a veces están al lado de la ciudad. O sea, no es sí, solamente la ciudad, sino también sí. lo que influye ella, ¿no? Sobre su entorno, su contexto. Bueno, Seguro. Bueno, algo veamos la propio situación. también de Mendoza tiene que ver con esos humedales y esas zonas de alto valor hídrico que tienen algo de agua, cuidarlos, ¿no? Algo que vemos es que las ciudades se están expandiendo mucho y a veces van ocupando esas zonas que brindan servicios ecosistémicos, se llaman, ¿no? Que brindan beneficios a las ciudades como retención de agua. eh, y si avanzamos sobre eso en formas de chacras, en formas de countries y barrios privados, zonas de huertas, se está haciendo un daño, digamos, esto tiene un impacto muy alto en términos de déficit hídrico futuro. Entonces, contener la expansión urbana, reducir mucho el consumo, es otra manera, instalar medidores de agua. Muchas ciudades no tienen medidores a nivel domiciliario y en contexto de déficit hídrico lavamos autos o regamos el pasto, eh, a veces sin demasiado cuidado. Entonces, instalar medidores que permitan entender cuánto y que eso esté asociado a un mayor costo, ¿no? Bueno, hace que podamos de alguna manera operar sobre los incentivos a cuidarlo más. La sola La instalación, ducha, la ducha, sí, también, la ducha, poner temporizadores, la reutilización de las aguas grises, etcétera, ¿no? sí, Eso también sí, sí, es sí. eso Sobre por- todo, claro, en lugares donde más hace falta. Eh, en, en- En Buenos Aires estamos al lado de una fuente casi inagotable de agua, entonces por ahí se ve a los porteros, los encargados de edificio, regando la vereda con la manguera, empujando las hojas, y uno va después a San Luis, a Mendoza, a San Juan, a La Rioja, lugares absolutamente áridos, donde el agua vale más que el oro, ¿no? Entonces, tomar conciencia ayuda mucho y tenerlo medido. Digo, cuando nos aprietan en el bolsillo, tomamos conciencia, entonces la instalación de micromedición ayuda mucho a revertir el derroche de agua que a veces ocurre. Em, Como les decía, bueno, la concientización y entender que el calor extremo es un asesino silencioso, como se lo suele llamar. Eh, por ejemplo, Sevilla, en España, lo que está haciendo es nombrar las olas de calor. Digo, así como existe el huracán Sandy, ¿no? Que en Estados Unidos se le suele poner nombre a los huracanes o a los tifones, bueno, se está haciendo lo mismo con olas de calor, ¿no? Entonces eso hace que ya a nivel de meteorólogos y cuando se dan las noticias, se le pone nombre propio a la ola de calor y la gente empieza a entender que esto viene con impactos. Eh, Después hacer muchas campañas de sensibilización. Esta, por ejemplo, este gráfico, este flyer es de Mendoza, este otro es de Santiago de Chile, el de la derecha, que ellos tienen esfuerzos muy interesantes al respecto. Después decíamos prepararse, ¿no? Capacitar a los funcionarios es algo indispensable porque en definitiva son los que toman decisiones eh, y son los que modifican la ciudad. Eh, y algunos ejemplos de lo que no hay que hacer, salir a jugar, a hacer deporte en contexto de olas de calor, y a veces hasta los municipios organizan maratones en el verano, ¿no? Y esto trae mortalidad y son muertes que se podrían haber evitado. Entonces, la capacitación es fundamental y
saber qué hacer, ¿no? El protocolo de actuación. Los países que están en zonas sísmicas, saben, la población sabe muy bien qué hacer apenas hay un terremoto. Bueno, acá eh, estamos empezando a tener terremotos térmicos, digamos, ¿no? Y tenemos que saber qué hacer durante una ola de calor. Eh, Ahora vamos a ver algunos ejemplos de protocolos. Estas son básicamente las como cuatro grandes maneras, ¿no? Mapear el riesgo, entender dónde hay focos de calor, a quién afecta más, después tener protocolos, ¿no? Saber qué hacer durante una crisis de calor, eh, tejer redes con la sociedad civil, con voluntarios, eso trae mucha capilaridad, y después manuales y planes más de largo plazo. A mí me gusta pensar sobre este capítulo de preparación como en los lentes bifocales, ¿no? Esos lentes que están partidos a la mitad y sirven para ver de cerca, pero también para enfocar de lejos, pero es el mismo lente. Bueno, acá algo de eso, ¿no? Saber qué hacer en el durante, el ya, pero también poner la mirada en el largo plazo para saber qué hacer y prepararnos para dentro de los próximos 3 y 5 años. Hablábamos de mapeo de vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad social frente a desastres, que es bastante conocido, es una manera. Hay otras, el índice de vulnerabilidad frente al calor. Acá hay dos ejemplos distintos. El IBSD que veíamos recién, o este de Nueva York, se utiliza información censal sobre condiciones sociales de la población y las amenazas externas, en este caso el calor. U otro ejemplo donde se utilizan imágenes satelitales y con inteligencia artificial o con procesamiento de imágenes satelitales, se puede entender dónde se concentra el calor, ¿no? Y es ahí donde más hace falta hacer intervenciones como mucho más precisas, ¿no? Como decíamos, plantar plantas, sí, poner plantas, vegetación, sí, pero ¿dónde? Bueno, esto nos ayuda a entender justamente dónde para que sea quirúrgica la intervención. Eh, y utilizar información, ese ejemplo de Massachusetts que traía, utiliza el índice de calor, el heat index, que es una combinación de humedad relativa y temperatura. Nosotros en Argentina tenemos una frase, supongo que en otros países también se usa, que es lo que mata es la humedad, ¿no? Y algo de cierto tiene, porque es la combinación de humedad y de temperatura lo que hace que sea muy peligroso. Eh, y acá algunos ejemplos también. El sistema de alerta temprana que tiene el Servicio Meteorológico Nacional es una guía, o sea, es un insumo absolutamente útil. Todos los días, desde octubre a marzo, emiten alertas, todos los días. Aunque sea nivel verde, digamos que no hay peligro, a amarillo, nivel naranja o nivel rojo, que es al riesgo muy alto. Bueno, algo que tienen que hacer las ciudades para ser más resilientes es entender qué hay que hacer con cada color, ¿no? Cuando somos chiquitos nos enseñan que en el semáforo el verde significa avanzar y el rojo frenar. Bueno, tenemos que enseñarle a los gobiernos locales qué hacer con los colores de las alertas que emite el servicio meteorológico. Sí, Gloria. Eso está excelente. Acá tengo que comunicarte algo interesante porque Graciela Salaberry nos está viendo desde Uruguay, manda un saludo muy especial y dice felicitaciones por la iniciativa. Karen Becerra, que es una excelente, extraordinaria profesora de geografía, buenas noches desde Mendoza. Graciela está también en el área de meteorología y es nuestra coordinadora para América del Sur de GNDR. Bueno, y seguimos con los saludos y creo yo que esto que estás hablando del sistema de alerta temprana es muy interesante para los amigos de México también porque está centralizado este 8º aniversario de Epicentro en los SAT. Y eso es, yo creo, muy importante de comprender, interpretar y que se difunda, como decías recién, a la población. Gracias, Alejandro. Por favor, devuelvo los saludos y gracias también por la invitación. Eh, entonces, sí, adhiero completamente. Los SATs
eh, tienen que ser universales, ¿no? Porque esto ayuda y mucho. Eh, Después algunos ejemplos, ¿no? La mirada en el largo plazo. Nueva York tiene un plan de barrios frescos, por ejemplo. Phoenix, en Arizona, que es una zona árida y de mucho calor, también, ¿no? Tienen guías de planificación urbana y de diseño urbana adaptado al calor. Entonces, ahora estamos en elecciones en Argentina y a veces los intendentes participan en campaña con vecinos. Hay que hacer una pregunta, ¿no? ¿Mi municipio está preparado para la próxima ola de calor? ¿Tenemos un plan de acción frente al calor extremo? ¿Tenemos un plan de infraestructura verde o un plan de adaptación a la crisis hídrica, como hablábamos recién? Bueno, estas son cosas que eh, algunas ciudades se han ocupado, pero todas las ciudades tienen que ocuparse. Bueno, y mucho acá, ¿no? Rediseñar las ciudades. Las ciudades de Argentina y del mundo no estaban diseñadas para las temperaturas que estábamos viendo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar eso, ¿no? Porque cambió el contexto. Estamos en una nueva anormalidad climática, estamos sufriendo, como decíamos, terremotos térmicos, así que tenemos que saber que algo hay que cambiar. Estas son algunos fotos frecuentes que a veces se ven. Em, y hay básicamente tres maneras. Una es a través del planeamiento urbano, ¿no? Hablábamos sobre los códigos urbanos antes. Dime cómo creces y te diré cuánto sufres el calor. Bueno, los códigos de edificación y el plan de uso de suelo o el código urbano es súper importante, porque es el que establece cómo crece la ciudad y cuánto verde tienen que tener, por ejemplo. Y después trabajar de dos maneras. Una es sobre superficies claras y frías, se las llama, que acá lo que hacemos es mejorar el albedo que hablábamos recién. Y después ya mencionamos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, sobre infraestructura verde. Planeamiento urbano. Bueno, de a poco eh, se están viendo que algunas ciudades están incorporando criterios bioclimáticos en sus planes urbanos. Eh, Hace pocas semanas lo hizo París. Algunas ciudades de Argentina tienen algunas intervenciones en este sentido, y esto lo que nos ayuda es a aprovechar más y a cuidar más el agua, eh, entender cómo es el asoleamiento, o sea, cómo se mueve el sol y aprovechar el sol eh, para calefacción en invierno y que no tengamos que usar energía para eso, cómo podemos reducir el calor residual y promover movilidad activa. Son algunos de los ejemplos de este tipo de código urbano. Y en la imagen de arriba lo que podemos ver es como la ciudad tradicional arriba y un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Eh, Esto lo voy a pasar. Este es otro ejemplo sobre cómo mejoramos la ventilación para no tener que usar eh, aire acondicionado para reducir la temperatura. Este es otro ejemplo que me parece interesante. Esto es de Tel Aviv, eh, que tiene una guía para la incorporación de sombra, ¿no? Veamos cómo hay ejemplos de donde las ciudades se van volviendo como más sensibles y trabajando en el espacio público, que es un ámbito clave, ¿no? Es donde la gente está, comparte, se mueve y disfruta la ciudad, pero si hace demasiado calor no se puede disfrutar. Bueno, hay que mejorar la sombra y algunas ciudades ya tienen guías para que no se intervenga un espacio público a menos que sea siguiendo estos lineamientos. Y después decíamos infraestructura verde, ¿no? Y ejemplos. Miren arriba la diferencia entre una calle con palmeras y una calle con otro árbol que es mucho más frondoso, tiene mucha más superficie de hojas. Y abajo tres ejemplos, siempre del mismo informe de Tel Aviv, con tres especies diferentes, pero que una tiene una cobertura muy amplia sobre el suelo, genera mucha sombra, eh, y otras van teniendo cada vez menos, y las palmeras mucho menos, ¿no? Entonces, las palmeras dejémoslas en la playa, en la ciudad pongamos árboles que
que nos tapen del sol. Una Y que iniciativa interesante, en lo posible, perdón Alejandro, que sea digamos, los bosques autóctonos nuestros, ¿no? Que seguro, resistan, seguro. que Sí, resistan el fauna calor, adaptada. claro, que no Sí. tengamos que estar regando. No, totalmente. Ese es un punto muy, muy, muy importante porque tenemos que utilizar flora que esté adaptada a nuestra región y También los bosques lo más nativos. eficiente en términos hídricos, ¿no? Hay ciudades, París, por ejemplo, que está diciendo tenemos que cambiar de a poco la vegetación, aunque sea autóctona por otra autóctona que sea más eficiente y se adapte mejor a las temperaturas que se vienen, ¿no? Entonces, estas son decisiones que hay que incorporar en, por ejemplo, el arbolado urbano. Algo interesante que apunta directo a la resiliencia climática son los refugios climáticos que se están haciendo, por ejemplo, en Barcelona. Son áreas que tanto internas como, o sea, interiores como exteriores, pueden ser parques y jardines, pero donde se diseña un lugar con criterio de confort térmico, que esto es muy importante. Lo que se busca es que uno esté a gusto, incluso durante una ola de calor, pero que haya sombra, que haya viento, ¿no? Y eso con diseño urbano se puede hacer. Hablábamos del albedo, este gráfico lo veíamos. Tratar de reducir la cantidad de superficies negras, por ejemplo, en los techos, la membrana asfáltica negra, tratar de reemplazarla por colores claros primero y, si es posible, por techos verdes. Entonces, incorporar también este diseño de cómo se diseñan los techos, ¿no? Es algo que no le damos mucha atención, pero tiene que ver con cuánto calor hace. Algunos ejemplos de ciudades que pintan los techos o abajo ciertas intersecciones donde se concentraba calor. Y, y esto también se está haciendo en asentamientos urbanos, barrios populares. Estas fotos de India. No tengo una foto de Buenos Aires, pero en un barrio popular, en la Villa 20, en la ciudad de Buenos Aires, esto también se hizo. Eh, bueno, y la otra gran manera de adaptarnos es con vegetación y con infraestructura verde. Brinda muchos servicios ecosistémicos, hay muchas funciones de la vegetación, pero cuando absorben agua del suelo y la transpiran en forma de vapor de agua, además de generar sombra, el vapor de agua refresca. Entonces, por eso es importante incorporar eh, plantas, tener árboles, tener arbolado viario, y tenerlo sano y cuidarlo. Es un recurso indispensable en este contexto climático. Hablábamos de confort térmico, estas definiciones no las voy a mencionar, así eh, por si hay alguna pregunta podemos como hacer conversaciones. Y acá un par de fotos les muestro. Eh, no hace falta tener mucho espacio. Hay algo que se llaman bosques de bolsillo, que eso es, en los lugares donde haya suelo vacante, un terreno baldío o un espacio subutilizado, bueno, poner muchas plantas. Esto se ha hecho en Santiago de Chile, se está haciendo en la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina. Transformar estacionamientos en plazas y en plazas vegetadas es una gran manera de hacerlo. Y acá dos iniciativas que me resultaron interesantes. En Holanda, una iniciativa que se llamó Menos Baldosas, que hicieron como una competencia entre Ámsterdam y Rotterdam en cambiar baldosas por plantas. Entonces, una ciudad anunció, cambiamos 42.000 y la otra ciudad al año siguiente hizo más, ¿no? Y hubo como una competencia sana de incorporar vegetación y bajar la temperatura urbana. Y esto además, dijimos, retiene y acumula agua. Y además ir incorporando la sociedad civil, incorporando a los vecinos, las organizaciones barriales. Esto se hizo en red y fue súper interesante. En el área metropolitana de Buenos Aires hubo algo interesante también, que fue incorporar vegetación desde una paisajista que dijo, yo quiero mejorar mi cuadra, y después se juntó con otros vecinos y también lo pudo hacer. Entonces, para ir cerrando, como entender que adaptarnos al calor es una oportunidad, es algo indispensable,
es ponernos esos lentes bifocales y salir del rol de bombero, ¿no? Y de estar en la emergencia para poder mirar con tiempo hacia adelante, invertir en sistemas de alerta temprana y en preparación es económicamente inteligente, ¿no? Ahorra mucho, tiene como un retorno de la inversión muy positivo, eh, y, y- y esto es súper, súper importante. Y ya como para cerrar, sabemos que las olas de calor en general son entre noviembre y marzo en nuestras latitudes, pero la sensibilización, la concientización, preparar a la población, saber qué hacer con cada color de alerta, trabajar en el diseño urbano y promover infraestructura verde, hay que hacerlo todo el año. Por eso vuelvo a agradecerte, Gloria, por este espacio y esta conversación para plantear un poco lo que estamos viendo nosotros desde el programa de ciudades de CIPEC. Entendemos que hay mucho para hacer sobre este tema. De a poco vamos a estar generando publicaciones, haciendo eventos, ya cuando tengamos cosas más concretas, las iremos compartiendo contigo y con todas las organizaciones de GNDR en Argentina, porque esto cuando se hace en red, bueno, se llega más lejos, ¿no? Como dice el dicho. Claro, no, muchísimas gracias Alejandro porque realmente nos has iluminado. Tenemos también acá un saludo desde Oaxaca de Margarita Estela Isidro García. Sigue viéndonos Graciela Salaberry y ella dice que hay que invertir en acciones anticipatorias. Me parece muy interesante todo su aporte. Ella es meteoróloga y también trabaja profundamente en estos temas. Bueno, todos estamos muy interesados en todo lo que has dicho, nos has motivado y lo que dijiste de la organización, las organizaciones sociales, del ciudadano, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay en cada uno? Nosotros te ofrecemos todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Desde todos los sectores donde trabajamos y nos movilizamos. También, por supuesto, cuenta con la Fundación JADE, que es quien también está asociada a Epicentro, con Epicentro, en fin, con todo lo que sea posible, porque las realidades en Argentina son distintas como son distintas en otros países también. Pero esta nueva realidad climática que recién has mencionado nos impacta a todos y además que haya esta cantidad de mortandad que has señalado, en realidad nos preocupa mucho y en homenaje a todas las personas que han perdido sus vidas por esa conciencia de bombero que dijiste recién, emergencista. Tenemos que insistir más que nunca en proteger nuestras vidas. Y ya nos has dado muchos insumos para eso. Así que estamos muy agradecidos por toda esta charla, que por ahí te he interrumpido porque había muchas preguntas Seguro, y ¿no? han quedado varias también y te invitamos a participar nuevamente de un espacio como este en Epicentro para tener mayores detalles, porque, por ejemplo, decían qué costumbre deberíamos cambiar los ciudadanos para soportar mejor el calor extremo. Y ya has dicho muchas cosas. Ahora hay alguien que también dijo cómo me he visto, porque dice que los árabes están todos con ropas blancas en lugares de extremo calor, con túnicas, tapados y además, y no están como nosotros con la remerita, ¿no? Y el short o las bermudas. Entonces también es interesante ver desde ese punto de vista cómo podemos hacer. Bueno, acá también Karen Becerra también se asuma a todo lo que podemos hacer en la difusión. Y bueno, ha sido un lujo más tener a una persona como vos, Alejandro, que te has comprometido tanto con la vida, porque esta es una manera de aportar ayuda humanitaria al planeta y a las Seguro. personas. Gracias por tus palabras, Gloria. Invitar a quien desee a contactarse por LinkedIn. Yo esa red la uso bastante y ahí suelo compartir evidencia, información, algunos de los documentos que hacemos o desde CIPEC o desde otros ámbitos. Hemos hecho hace poco un manual sobre gestión local
gestión del riesgo a nivel local. Vamos a hacer uno con recomendaciones sobre adaptación a calor extremo. Así que al que le interese continuar la conversación, digamos, y contactar por allí, me encuentra, este es mi nombre, Alejandro Sáez Reale, allí me ve, porque justamente hacer red es lo valioso y lo rico. Así que gracias de nuevo, Gloria. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, así, aprendiendo de los que saben, hemos llegado al final de otro miércoles de Epicentro Argentina. Recuerden que Epicentro desde México está celebrando sus 8 años de vida. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este encuentro. Estuvimos junto a ustedes en la producción y apoyo operativo, el licenciado Marcelo Piatti y yo, una servidora. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.